Pulso económico que, como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista atrás al IBEX 35, que hoy ha cerrado con unas mermas muy pequeñas, 0,05 abajo. El índice general queda ahí raspando los 11.300, 11.329 exactamente, con algunos valores que han subido. Algunos de ellos no está mal la subida. Por ejemplo, Acciona Energía 4,76 arriba, Solaria 4,26 arriba y Merlin Properties 2,94 arriba. Y en el lado de las pérdidas vuelve a estar ahí de líder en Grifols, 6,27 de caídas, Enagas 1,49 y la compañía aseguradora Mapfre se deja en la sesión 1,32. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que seguro que se llevan la mayor parte de la tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que no se les escape un solo detalle. Bueno, en nuestra tertulia, como no, tenemos que hablar de la OPA BBVA Sabadell, aunque lo haremos desde otro punto de vista, porque las firmas de inversión parece que elevan el precio objetivo del BBVA y el Sabadell también ha incrementado sus posiciones, no de una manera muy relevante, pero sí que va subiendo hasta llegar, está el Sabadell en máximos, la verdad. Y hablaremos del gran notición económico del día, si vamos a lo práctico, porque hacía mucho tiempo que no anunciábamos nada tan relevante. Amazon anuncia la mayor inversión tecnológica en España, 15.700 millones para una planta que fortalecerá su red de megacentros de datos y que se va a situar en Aragón, en las proximidades de Zaragoza, según hemos podido saber en las últimas horas. Bien, les presento ya a nuestros invitados en el día de hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una vez más aquí, aunque sea miércoles y no el lunes. Que es su día habitual. Y don Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Todo bien? Javier. Estupendamente. Bueno, empezamos, si les parece bien, analizando la sesión. Parece que el IBEX está medio varado, en una especie de modo wait and see. Dicen que esperando las actas de la FED que están a punto de salir, si no es que han salido ya. Y los resultados de Nvidia no tienen nada que ver con ese pecadillo de los español de la envidia, ¿eh? Es Nvidia la de los chips. Don Luis. Volatilidades muy bajas, volúmenes muy bajos, estamos en zona de máximos esperando esos dos grandes catalizadores que se van a publicar ahora mismo y mañana también se publicarán las encuestas empresariales PMIs. Respecto a las actas del FONC, la verdad es que no se esperan grandes cambios porque ya se han encargado los miembros de la Reserva Federal que han estado haciendo declaraciones en las sesiones previas de suavizar las expectativas de recortes de tipos de interés. La Reserva Federal lo deja claro, tiene una actitud data dependent, ¿no? Dependiente de los datos. Hasta que no haya bajadas reales en la inflación, no va a haber bajadas de tipos de interés. Y luego los resultados de Nvidia. Nvidia aquí ya hablamos de temas mayores, en lo que va de año, una subida del 90% y está ahora mismo con 2,3 billones de dólares de capitalización, la tercera en el ranking de megacorporaciones. Doblando casi a la segunda. Sí, señor. No. Capitalización. ¿De capitalización? No dobla la segunda, no. La segunda son 2 billones de dólares y es Google, ¿no? Luego están ahí, bueno, están muy pegadas, ¿no? Entre estas megacorporaciones están muy pegadas por tamaño. Pero por crecimiento no, porque por crecimiento, aquí estamos hablando de que la compañía puede crecer por beneficios 5 veces y por ingresos 3 veces. Por eso cotiza con un PER de 80 veces, nada más y nada menos. Luego, por eso estamos todos con la oreja así a ver qué tal le ha ido a Nvidia. Lo que sí es cierto es que la compañía no ha parado de sorprender en los últimos 2 o 3 años. Siempre ha superado estimaciones de consenso, ha dado un guidance positivo, o previsiones positivas. Luego, el mercado se espera que nuevamente vuelva a sorprender y superar estimaciones. Lo que sí es cierto es que hay cierto riesgo, porque las compañías de tecnología que no lo han hecho, que no han superado estimaciones, no han superado o no han sorprendido positivamente, sí han sufrido un buen varapalo en bolsa recientemente, y hemos conocido algunas, ¿no? Como ha sido ASML, AMD. Luego sí hay cierta sensación de que, como no cumpla, hay cierto riesgo de caída. La acción ahora mismo está en 965 dólares, que está pegado al máximo histórico. Luego, desde un punto de vista de película de Hollywood, están todos los ingredientes encima de la mesa, ¿no? Acción en máximos, supercrecimiento, múltiplos muy elevados, compañía de gran capitalización,
todos los focos puestos ahí. Haciendo chips y cosas similares para la inteligencia artificial y sus variantes. Así es, así es. Claro, que la cosa tiene tela. Don Juan Iranzo. Bueno, pues ya se ha dicho prácticamente todo, pero yo en primer lugar lo que querría poner de manifiesto es que en este momento los mercados están enormemente expectantes respecto a la evolución de los tipos de interés. Se da absolutamente por hecho que el Banco Central Europeo bajará cuando menos un 0,25 en el próximo mes de junio, este mes que empieza en pocos días, y por otro lado sí que existe cada vez más unanimidad que la Reserva Federal retrasará sus decisiones por lo menos al mes de septiembre, por una razón muy sencilla, porque aunque ha mejorado ligeramente la inflación, y muy especialmente la inflación subyacente, todavía los datos siguen siendo excesivamente altos, lo hemos comentado aquí, y en ese sentido van a esperar a ver qué sucede en el futuro. Y de hecho, en esas actas que todavía no se conocen, pero que ya se han filtrado en gran medida, por lo menos 5 miembros consideran que hay que esperar y retrasar la toma de decisión en cuanto a bajadas, porque la inflación sigue costando que se reduzca, a pesar de que se ha desacelerado, como ya comentamos también, la creación de empleo, pero la creación de empleo sigue siendo intensa, aunque por debajo de la media, y a pesar de esa mejora de la inflación. Y luego, por otro lado, pues efectivamente, yo creo que básicamente para decir, vamos a ver en qué nos fijamos, pues en los datos de Nvidia. Claro, que como estamos hablando de un crecimiento de los beneficios superior al 455%, que estamos hablando que puede haber un efecto de más o menos 8,6%, que estaríamos hablando de capitalización de unos 200.000 millones arriba o abajo, y por tanto eso puede marcar las bolsas. Yo sí que creo que hay una mayor diferencia con la segunda en cuanto a capitalización, pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de una tecnológica que yo creo que efectivamente produce chips para casi todas las compañías de inteligencia artificial, y hasta produce juegos, pero probablemente esté algo sobrevalorada, porque estos crecimientos tan espectaculares, aunque las ventas han crecido significativamente, no lo han hecho en esa proporción. Por tanto, en este sentido, yo creo que vamos a ver al final cuáles son los resultados, que en principio se estiman que son de 11.165 millones de dólares, que no es ninguna broma. Hablemos de inflación porque hoy han salido los datos del Reino Unido, donde hay un enorme cabreo porque tienen un 2,3% de inflación. Ya me gustaría a mí, pero es la más baja desde el 2021, pero no les parece lo suficiente y creían que iba a bajar más la inflación. ¿Cómo lo veis? Sí, yo me porque cambiaba por el ministro de Economía. Bueno, no lo sé si deberías cambiarte o no, porque estamos hablando de inflación general. El mercado esperaba que bajase al 2,1. La inflación subyacente se esperaba que bajase al 3,6 y ha quedado en el 3,9%. Y es un problema de la inflación que se está enquistando y está retrasando las bajadas de tipos de interés, y que quizás Europa haga la testimonial con la que se ha comprometido en junio, y es que los costes laborales están siendo muy elevados. Por ejemplo, en Europa el reciente dato de costes laborales unitarios pues ha subido en torno al 4,9%. Luego esa subyacente es una inflación que se está quedando enquistada, y la reacción de mercado en el Reino Unido ha sido clarísima. El repunte del gilt, el bono a 10 años en el Reino Unido, ha sido de 10 puntos básicos, se ha ido al 4,25%, y la libra se ha apreciado con intensidad. Lo que sí nos podríamos poner en pie del ministro de Economía, ¿no?, del Reino Unido sería en términos de actividad, porque esos PMIs que te he comentado con anterioridad, mañana se espera que el Reino Unido quede en 54 puntos, que ya son niveles compatibles de crecimiento de 0,4% en el PIB. Luego sí se puede decir que la economía del Reino Unido está empezando a recuperar el momento y que le está costando más controlar esa inflación, y por eso la reacción del mercado, ¿no? Va a haber elecciones en el Reino Unido a principio de junio, no sé concretamente el día. A lo mejor alguien se venga de Rishi Sunak, criticado por tantas cosas, pero no se preocupen por él, porque Sunak tiene algo así como 800 millones de libras de peculio de aseguró la familia. su salida, en el caso de Sí, supervivencia no durante depende una de larga un temporada, no depende del carguito en sueldo Europa. del primer ministro. Pero dicho lo cual, yo creo que efectivamente lo que se ha producido es una mejora de 9 décimas en la inflación interanual como consecuencia del hundimiento de la factura, tanto del sector de la factura eléctrica como de la factura del gas natural, de tal manera que por eso no ha tenido efectos tan importantes, solo de 3 décimas, no exactamente la inflación subyacente, porque mucha gracia que la inflación de núcleo, que es precisamente la que mide la variación de los precios de los alimentos y de la energía, como en España, pero curiosamente también incluye el alcohol y el tabaco,
por algo será, Ahí lo dejo. de tal manera que tiene unas características especiales. Y en ese sentido, pues efectivamente, está en el 3,9%, que es una cifra enormemente alta y, por tanto, el Banco de Inglaterra muy probablemente no variará su posición y seguirá manteniendo los tipos de interés. Bueno, llegamos a ese punto en el que hay que hablar de la OPA de moda. Yo decía antes que de una manera un poco más sugestiva, ¿qué opinan los analistas, las firmas de inversión y cómo van evolucionando los precios objetivos para BBVA y para Sabadell? Un Sabadell que está en máximos. Iranzo. Bueno, pues efectivamente yo estoy muy satisfecho, porque ya lo he dicho aquí desde hace muchos meses y años incluso, que soy fiel accionista y ahora estoy empezando a tener mi remuneración importante. Pero dicho lo cual, yo creo que es una OPA que va a tener muchísimas complicaciones, que creo que penaliza enormemente la estrategia del Sabadell, como lo hemos dicho. Hace unos años no tenía estrategia, estaba bastante perdido, se había quedado huérfano, pero ahora creo que había encontrado clarísimamente el camino y no lo voy a repetir. Por tanto, evidentemente, los valores objetivos, según los analistas, han subido, pero mucho más, casi el doble, en el Banco Sabadell, que lo ha revisado un 9,8% al alza frente al 5,2%, pero en cualquier caso, frente a la valoración negativa que se hacía en las últimas semanas respecto al BBVA, ahora son positivas. ¿Por qué? Porque aporta bastante valor. Luis Ruiz. Sí, revisado al alza, ¿no? Precios objetivos, también recomendaciones de compra han aumentado, pero en cuanto a Sabadell ya está muy cerca del precio que está cotizando la cotización hoy en día. Y quizás dentro de la OPA, ¿no?, el más castigado, la acción ha sido en BBVA, y aquí el potencial es un poquito mayor, pero estamos hablando de un potencial, un precio objetivo de en torno a 11,5 euros, que quizás está en línea con con el posible potencial del resto de los bancos españoles, a excepción del Sabadell, que ya tiene una cotización bastante más ajustada, ¿no? Bueno, veremos a ver si entregan o no el librito a la CNMV de esa operación de OPA, los del BBVA, porque les quedan pocas fechas para hacerlo. Efectivamente, para lanzarla oficialmente. Si es que la lanzan, que también yo tengo grandes dudas caber a estas que alturas la retirasen. Sobre todo después de que el ministro Cuerpo dijera que si lo tenemos que sancionar nosotros va a ser que no. Ahora, si lo compran, bueno, pues ahí dejo una puerta abierta, ¿no? Bueno, pues mire, yo estoy completamente en desacuerdo con la OPA, pero estoy más en desacuerdo con las afirmaciones del ministro. El señor ministro de Economía no tiene por qué meterse en absoluto en una decisión estrictamente de mercado. Y precisamente, además, ¿cuál es una de las misiones básicas de la Comisión Nacional de Mercado de Valores? Ir en contra de la información privilegiada, ir en contra de la intervención en los mercados. Pues esto significa clarísimamente una intervención en el mismo. No sé si quieres añadir algo, Luis. Bueno, la verdad es que ahora hay mucho trabajo, ¿no?, por parte de las autoridades, porque la acumulación de OPAs en el mercado, lo que llevamos de año, no ha parado, ¿no? Tenemos la de Talgo, tiene que acabar lo de Grifols. Sí, luego además, luego realmente tienen bastante trabajo, pero en ese sentido lo mejor es que tomen la actitud más independiente posible, que sería lo que todo el mundo desea, ¿no? Sin duda. Sí, pero es lo que no hacen, precisamente, porque ha sacado Talgo, bueno, es que resulta que los húngaros no pueden invertir, etc. Y ahora tenemos otro asunto que a mí me saca de los nervios, que es precisamente la intervención en las empresas privadas. Pero bueno, ahora vamos a ello, porque Criteria y el Gobierno pues aceleran la toma de participaciones en empresas del IBEX. Un tándem adecuado, pregunto yo, porque claro, es que uno está participado por el otro, así es que da la pinta eso de que alguien utiliza a Fainé, a Criteria, como caballero blanco para que haya en el camino de las cosas que se le ocurren a Sánchez, que nos cuestan una millonada y que al fin y al cabo solo sirven para colocar algún amiguete en algún sillón de algún consejo de administración. No, y para intervenir a las empresas también, sí, efectivamente. Sí. De tal manera que ya el extremo ha sido nuestra vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que este fin de semana ha dicho que lo que es que nacionalizar las empresas que actúen en sectores estratégicos. Eso lo hizo a principios de los 80 Francia y así le fue, con la banca y con el sector energético. De tal manera que no se va a producir, afortunadamente, esa nacionalización, pero sí una creciente intervención que no tiene ninguna justificación. Lo hemos dicho, para garantizar el abastecimiento, por ejemplo, de servicios de telefonía y de nube, etcétera, a la defensa, la regulación es suficiente. No es necesario tener el 10% de Telefónica, en este caso, que ya se ha alcanzado. La SEPI ya ha conseguido el 10%, y me parece una barbaridad. Y luego Criteria, además, está aumentando algo su participación. De tal manera que, en este sentido, sí que estoy de acuerdo con el señor Fainé, que ha puesto en entredicho que el Gobierno, la SEPI en este caso, tenga derecho a otro segundo
sillón en el Consejo de Administración. Pero dicho lo cual, son paralelos. ¿Por qué? Porque en gran medida Criteria responde a Caixa. Una parte importante del accionario de Caixa es público, que ya lo dijimos también hace mucho tiempo. Antes de la fusión se tenían que haber vendido las acciones de Bankia, se tenían que haber vendido hace mucho, tal y como se estableció en el proceso de intervención. Pero dicho lo cual, en este momento van en paralelo y Criteria realiza una serie de actuaciones que no puede efectuar tan directamente la SEPI. Luis. Sí, bueno, hay cierta sintonía en algunas operaciones, ¿no? Como la de compra-aumento de participación en Telefónica, ¿no? Para disminuir un poco el peso que puede tener Saudi Telecom, ¿no? También la intervención o favorecer, ¿no? Naturgy también con Criteria, ¿no? Esa posible pues, bueno, toma de control. Luego sí hay ciertas intervenciones, ¿no? Pero Utilizarla de caballo sí, para ver si se arbitraba una solución a la OPA sobre talgo. Claro. Sí, pero todo esto, el trasfondo viene también, no lo olvidemos, que mucho de esto de dinero o este capital viene porque se ha acumulado mucho por parte de los denominados petrodólares, ¿no? Países de Emiratos Árabes o Arabia Saudí, que en este sentido, pues bueno, pues no estaría mal, ¿no? Cuando no son empresas, cuando hablamos que no son totalmente de libre mercado, ¿no? Por definirlas de una forma, ¿no? Que son empresas públicas de otros países, ¿no? Que pertenecen muchas veces a fondos soberanos. Luego, en ese sentido, pues bueno, puede haber alguna vez, ¿no? cierto sentido tomar una participación para decir, oye, no vayamos a perder todo el control, ¿no? Pues yo discrepo absolutamente de don Luis, lo he dicho antes y no porque ahora, porque para eso existe la acción de oro. Y en ese sentido se había prolongado. ¿Y quién creó la acción de oro? Pues una persona tan intervencionista como Margaret Thatcher. ¿Qué es lo que pretendía con esa acción de oro? Que las empresas que acababa de privatizar del Reino Unido no cayeran en manos, como muy bien ha dicho don Luis, de empresas públicas. En este caso, básicamente centroeuropeas. De tal manera que sea el objetivo. Que no se explica bajo ningún concepto, salvo un intervencionismo inadmisible en una economía de mercado, que empresas que fueron públicas y se han privatizado vuelvan a ser neonacionalizadas, cuando menos en parte. Porque para garantizar esas funciones estratégicas tiene la regulación, porque estamos hablando de sectores altamente regulados. Creo que es un gravísimo error la entrada del gobierno a través de la SEPI y además desviando fondos que no estaban asignados para ese fin, que iban a ir a las comunidades autónomas y corporaciones locales. Pero fíjese cómo eso marca criterio y como el cobarde dinero, porque en el fondo tenemos un IBEX que vive muy pendiente del BOE, de las sanciones, de las autorizaciones, todas esas cosas, que ha habido un cambio en la presidencia de Mediaset. Mediaset es un grupo que maneja un montón de canales, 8 canales de televisión. Han sustituido a Borja Prado. ¿Y con quién? Pues con una exministra de Zapatero, Cristina Garmendia. ¿Esto qué significa? Pues significa que en las compañías del IBEX pues hay una sintonía, quieren agradar a la Moncloa. Sí, pero efectivamente, el presidente durante muchos años, y fue el que sacó Mediaset a bolsa, fue precisamente Aleixo Echevarría, que fue el que hizo ese gran grupo, que falleció hace recientemente poco y que fue sustituido por Borja Prado y Colón de Carvajal, y que ha dimitido porque su plan estratégico no se ha podido desarrollar como él pretendía. Pero dicho lo cual, efectivamente, puede haber una cierta sintonía, pero yo sí que considero que la capacidad técnica de Cristina Garmendia está muy por encima de sus requisitos o capacidad política. Fue una ministra atípica, no era política, venía del mundo empresarial y fue precisamente ministra de Ciencia y Tecnología. Y luego, por otro lado, del mundo de los laboratorios. Sí, pero además empresaria, tenía una empresa de laboratorios importante. Y luego en este momento es presidenta de COTET, que es la gran fundación para la promoción de la investigación y desarrollo, que por ejemplo fueron anteriormente pues el señor Villarmir o fue también el expresidente del BBVA en su momento, José Ángel Sánchez de Siey. Yo no pongo en duda su capacidad, pero tampoco ponga usted en duda que es una oportunidad. Sí, Don Luis. Poco más que añadir. Muy bien. Muy bien. Lo habéis dicho pues prácticamente. Lo damos entonces por visto. Vamos a hablar del gran tema de la jornada en términos económicos, esa inversión multimillonaria. Hace tanto tiempo que ni me acuerdo cuál fue la última vez que anunciamos aquí alguna inversión del estilo de esta, 15.700 millones de euros para una especie de centro, de megacentros de datos en Aragón. Lo anuncia Amazon y estos van deprisa haciendo las cosas. Don Luis.
en 10 años el tamaño de la inversión es espectacular, ¿no? Por ponerlo en un contexto, al principio, inicialmente, hace 3 años, esperaba que iba a ser de 2.500 millones de euros, luego el tamaño de 15.000 y pico millones de euros. Si lo ponemos en un contexto, por ejemplo, de los beneficios de Amazon, que en el primer trimestre han sido de 10.000 millones de euros, es una inversión bastante importante. Si lo ponemos en términos relativos, por ejemplo, de inversión extranjera directa, que en España suele rondar los 20 y pico mil millones de euros al año, pues también es una inversión importante. Y es que hay una confluencia bastante importante de factores. Por un lado, la administración que quiere ayudar, por otro lado, que hay bastante suelo, que hay acceso a energías renovables. Luego se da todo, ¿no, Xavier? Pues son buenísimas noticias, porque además también se habla de un posible, ¿no?, de unos 6.000 puestos de trabajo directos. El clima ayuda, ¿no?, porque todos estos centros de datos, porque Amazon, aparte de ser una tienda online, da servicios en la nube, ¿no?, utilizando esos microchips que fabrica, en este caso, Nvidia, ¿no? Pues al final todos están un poco de la mano, ¿no? Y si no recuerdo mal, esta es la quinta por capitalización, que ronda los 1,8 billones, o sea que tampoco está tan lejos, ¿no? Luego aquí tenemos, pues nada, noticias para celebrar, y poco más que añadir, que ojalá se suman menos, ¿no? Para celebrarlas a fondo, porque no es paquetería, esto es un megacentro de datos, es otra historia. El hub digital más importante de Europa, sí, al final culmina, como yo espero que así sea, esa inversión que al final, entre directos e indirectos, generará, cuando menos, siendo una empresa tecnológica, 17.500 puestos de trabajo, pero además es la mayor inversión que se produce en Aragón después de la de Opel. Y efectivamente hay muchos factores, como muy bien ha dicho don Luis, para explicar esa localización, pero hay otros también muy curiosos que tuvo en cuenta Opel y que estoy seguro que también lo han tenido en cuenta, que es el grado de formación, tanto a nivel de bachillerato como de formación profesional, es decir, la posibilidad de poder acceder a mano de obra cercana para los mandos intermedios, etcétera. Y en este sentido, pues va a ser muy satisfactorio para todo el mundo. Espero que siga el ejemplo y que se establezcan también por la zona otras empresas. Vamos rápido. Efectos para las empresas de la ruptura o casi ruptura o llamada a la embajadora española en Argentina, y están Prosegur, Día, Telefónica, Santander, BBVA, Naturgy, y de las relaciones con las empresas israelíes. Aquí ya empezamos a tener conflictos de estos, un par de ellos al día. Pues es muy peligroso, porque la seguridad jurídica, las buenas relaciones diplomáticas son fundamentales. Y en este sentido, España es el primer inversor extranjero en Argentina. Tuvo un conflicto muy grave con precisamente Repsol, y en este sentido se había garantizado la seguridad jurídica. Y no tiene ningún sentido que ahora se haya creado este problema. ¿Y con Israel? Pues va a ser peligroso, porque además se incentivaba a las empresas españolas a que abandonaran la cooperación con empresas israelitas, y casi todas las grandes empresas tienen la ciberseguridad contratadas con empresas israelitas. Por algo será. Don Luis. Sí, así es. No tiene ningún sentido meternos una polémica que a nivel económico, ni a nivel de relaciones, está totalmente fuera de lugar y alejado de la realidad en la que vivimos empresarios, ciudadanos, etcétera, ¿no? Bueno, esperemos que esto dure poco y se pueda restañar. En el caso de Israel va a durar, y eso está clarísimo, porque ya nos retiraron a la embajadora y costó volverla a traer, y ahora pues se van a tomar como una afrenta esto de por el reconocimiento del Estado palestino. Situación a la que llegamos con dos aliados periféricos, Irlanda y Noruega, y con el no de Francia y el no de Estados Unidos. Ya yo creo que con eso queda dicho un poco todo, ¿no? En cualquier caso, 117 empresas españolas en Argentina, 18.000 millones en inversiones, la mayor parte de ellas enterradas en el subsuelo. Eso es, que no se las puede traer nadie, movilizar rápidamente. Y algunos que están temblando, por ejemplo Naturgy, que esperaba renovar un contrato para producir gas a través de fracking, que tanto hemos comentado aquí, efectivamente. Sí, y esto lo puede mandar todo a hacer puñetas, no sé, a ver qué acaba pasando. Cuando yo espero que la sensatez, y en este caso la racionalidad, prevalezca, y el peso de las empresas y la eficacia de las mismas, pues al final salga adelante. Pero estamos viviendo un conflicto absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo, efectivamente. Total, por lo dicho, en una intervención de tono festivo por Milei, que en cierto modo ha sido utilizado como excusa
para un festival que se ha montado, como le llama Abascal, Su Majestad. Le llama así a Sánchez en el debate de hoy. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia y sus opiniones. A ustedes les veo a continuación en la redacción abierta.